¿Qué sucede cuando un símbolo de esperanza se convierte en caos? En La promesa de la paloma, esta simple ave lleva al mundo al límite. Esta es la propuesta para el 14 de enero en 365 más 1 cuentos de inteligencia artificial. Cuento narrado por Mónica Lanzagorta. Recuerda activar los subtítulos. ¡Comenzamos! La promesa de la paloma. El dios estaba sentado en el borde del mundo, sus pies colgando sobre el abismo. No quedaba mucho de su antiguo esplendor. Su túnica, alguna vez brillante, ahora era un jirón desteñido. Su rostro, oculto bajo la capucha, no mostraba emociones, pero su postura hablaba de una fatiga infinita. Había esperado siglos, milenios, quizás más. Había observado cómo la humanidad jugaba con sus dones, cómo tomaban símbolos sagrados y los reducían a herramientas de poder, excusas para la guerra. La paloma fue la última herida, la gota que desbordó el cáliz de su paciencia. ¿Qué queda de tu paz?, murmuró el dios, dirigiéndose al vacío. En su palma sostenía la pequeña ave, blanca, perfecta, un vestigio de lo que alguna vez representó. Su cuerpo liviano y frágil no pesaba más que un pensamiento, pero en sus ojos oscuros había un abismo. Ya no eres símbolo de esperanza, continuó, dejando que sus palabras resonaran en el silencio eterno. Ahora eres la mentira que susurra en sus oídos. Con un suspiro abrió la mano. La paloma extendió sus alas y voló hacia la inmensidad del cielo, dejando atrás al dios, solo con su cansancio. El vuelo de la discordia. Nadie notó su llegada. Era solo un ave blanca deslizando su vuelo sobre aldeas, ciudades y campos desolados. Pero su sombra, aunque pequeña, era pesada. No era el batir de sus alas lo que traía caos, sino su simple presencia, como un eco que vibraba en el aire y se infiltraba en los pensamientos. En una aldea, dos hermanos discutían frente a una parcela de tierra. La discusión, como tantas otras, había comenzado por algo trivial, una cerca, un árbol torcido. Pero cuando la paloma pasó sobre ellos, su ira creció. Sus palabras se convirtieron en gritos, luego en golpes y finalmente en sangre. El menor cayó al suelo, su cuerpo rígido, mientras el mayor respiraba con fuerza, incapaz de recordar por qué había levantado la piedra. En una ciudad, las campanas de la catedral repicaban con furia. Los feligreses, reunidos para celebrar una tregua, se encontraron alzando las manos no en oración, sino en acusaciones. Traidor, hereje, blasfemo, gritaban, y la paz se quebró como cristal bajo un martillo. Las antorchas iluminaban las calles mientras las sombras de la paloma pasaban sobre las torres. En un campo de batalla, donde dos ejércitos habían firmado una tregua temporal, las filas se desmoronaron. Una palabra dicha en el momento equivocado encendió las tensiones. Las lanzas se alzaron y los cuerpos cayeron. Nadie vio al ave en el cielo, pero su influencia estaba en cada golpe, en cada grito. El anciano y el dios. El último lugar al que llegó la paloma fue un pequeño claro en medio del bosque. Allí, un anciano esperaba sentado junto a un arroyo que reflejaba la luna. Había sido un sacerdote en su juventud, luego un soldado y finalmente un ermitaño. Había dejado de buscar respuestas, pero no de preguntarse si el mundo merecía su salvación. La paloma se posó en una roca frente a él. Sus ojos negros lo miraron con un peso que casi lo hizo temblar. «¿Eres tú?», dijo el anciano, con una voz ronca pero firme. La paloma no respondió, pero el aire a su alrededor se tornó más denso, como si el bosque mismo contuviera la respiración. «Eres el símbolo que traía paz», continuó, «y ahora eres el eco de nuestra ruina». La figura encapuchada apareció detrás de la paloma. Su túnica ondeaba como si el viento la moviera, aunque no había brisa. El anciano no se sorprendió. Había sentido su presencia antes, en las guerras,
en las plegarias no contestadas. Has llegado al final de tu ciclo, dijo el dios, su voz tan cansada como la tierra misma. Te di símbolos y los destruiste. Te di paz y la convertiste en arma. Ahora te dejo con lo único que mereces, tu verdad. El anciano bajó la mirada hacia el arroyo. En su reflejo no vio un rostro humano, sino una figura hecha de sombras y ruinas. Se dio cuenta de que no era solo él. Todos llevaban dentro esa sombra, alimentada por la ambición, el odio y el miedo. ¿Nos abandonarás?, preguntó sin alzar la vista. El dios no respondió. La paloma alzó el vuelo, dejando atrás un aire más frío, más pesado. El anciano permaneció allí, escuchando los ecos de sus propios pensamientos, sabiendo que el mundo se había vuelto un espejo de lo que había cultivado. Cierre. En el borde del mundo, el dios volvió a sentarse. Observó cómo la paloma volaba hacia la distancia, su sombra extendiéndose sobre montañas y océanos. Sabía que no había necesidad de intervenir más. La humanidad ya había iniciado su propia ruina. Él solo había dado el último empujón. Tal vez, cuando la última sombra caiga, entenderán lo que destruyeron, murmuró, aunque ya no esperaba redención. El abismo frente a él permaneció silencioso, y el dios cerró los ojos, dejándose consumir por su propio cansancio. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.